os voy a hablar del último proyecto en el que he estado trabajando, que es un libro para la editorial Edites destinado a un módulo denominado Sistemas Secuenciales Programables del ciclo formativo de grado superior de Automatización y Robótica Industrial. Sobre este libro he estado trabajando desde hace más o menos un año, pero en realidad es el resultado de mi experiencia docente en el uso de los sistemas secuenciales programables durante más de 20 años. El libro consta de 9 unidades de trabajo y unas páginas finales dedicadas a proyectos de automatización. Es un libro eminentemente práctico y está diseñado para ser utilizado en un aula taller. Evidentemente, para poderse desarrollar es necesaria una equipación que normalmente todos los centros de formación profesional suelen tener. Ahora vamos a echar un ojo a cada una de las unidades. No vamos a entrar en profundidad. Para ello os recomiendo que le echéis un vistazo a la unidad de muestra que la editorial tiene colgada en su página web. La primera unidad es una iniciación a lo que se denomina lógica digital, y es donde el alumno va a empezar a conocer en qué consisten estos sistemas que luego van a estar destinados a dispositivos programables en la industria. El principal objetivo de este libro es que los alumnos sepan desarrollar sistemas secuenciales mediante unos dispositivos que se denominan autómatas programables, o PLCs, de su acrónimo en inglés. Con esta unidad lo que se pretende es que el alumno conozca los diferentes tipos de autómatas programables que existen en el mercado, de qué partes están compuestas, cómo se conectan en el entorno industrial en el que van a tener que trabajar mediante entradas y salidas, tanto digitales como analógicas, cómo se programan, mediante qué dispositivos o software de programación se pueden volcar los programas que luego van a hacer funcionar los sistemas secuenciales programables, y qué lenguajes de programación se pueden utilizar para ello. Además, en esta misma unidad hay una serie de actividades especialmente para que el alumno conozca o desarrolle sobre todo esquemas de conexionado de los actuadores y sensores que van en el entorno de un dispositivo de este tipo. Con la unidad 3 lo que se pretende es que el alumno comience a utilizar uno de estos dispositivos programables. En este caso se ha centrado en el relé programable Logo de la firma Siemens, que está muy implementado en todos los centros educativos. Es un automata programable de los que se denominan relés programables, porque lo que se pretende es hacer pequeñas automatizaciones tanto en el sector industrial como en el sector doméstico, y el objetivo es comenzar a utilizar de forma práctica todo lo que se ha aprendido en la primera unidad, es decir, el uso de las funciones y puertas lógicas. Aquí no se pretende conocer en profundidad el autómata programable Logo, ya que tiene muchas funciones que aquí no se van a estudiar. Simplemente este dispositivo va a ser un medio para comenzar a trabajar de forma práctica y real sobre circuitos basados en funciones lógicas. Para ello habrá que desarrollar una serie de actividades y ejemplos que están vinculadas con los sistemas secuenciales programables, tanto con realimentación como con biestables. En la unidad anterior, que se pretendía conseguir es que el alumno se inicie en la programación del lenguaje de funciones lógicas, el que se había estudiado en la primera unidad, pero realmente el objetivo del libro es que el alumno pase a un nivel de programación superior para que programe sistemas secuenciales mediante dispositivos que son mucho más utilizados en la industria y con mucha más versatilidad que la que puede dar el relé programable Logo. Aquí, en esta unidad, en la unidad 4, se inicia la programación de los autómatas programables de Siemens en el lenguaje STEP 7, y se basará la programación en el software de Siemens conocido como TIA Portal. En la siguiente unidad, en la unidad 5, se continuará con la programación del STEP 7. En este caso se comenzará a utilizar los diferentes tipos de temporizadores, de contadores, se hará uso práctico de ellos, se verán las diferentes posibilidades de programación y cómo utilizarlos en los programas. Además, estudiarán las operaciones de comparación para comparar eventos, por ejemplo, de un contador, eventos producidos por un temporizador. Y como siempre, se van a proponer una serie de actividades prácticas que pueden ser
actividades perfectamente de taller, donde o bien simuladas o bien con maquetas, si es que se disponen en el centro educativo, se pueda probar todo lo aprendido en esta unidad y en las unidades anteriores. En la unidad 6 se va a comenzar a trabajar con un método de programación denominado GRAPH. Si bien es cierto que este método se acabó convirtiendo en un lenguaje de programación, aquí lo que se va a hacer es estudiar cómo realizar secuencias mediante el gráfico secuencial denominado GRACEP y luego implementarlas en las siguientes unidades en uno de los lenguajes de programación de STEP 7, que en nuestro caso va a ser el lenguaje de contacto. Si en la unidad anterior se estudió cómo realizar el diseño de secuencias mediante el gráfico secuencial denominado GRACEP, en esta unidad y en la siguiente se van a estudiar cómo se implementan estas secuencias en el lenguaje de contactos denominado COP. La unidad 8 es continuación de la anterior. Vamos aquí a continuar programando un GRACEP en el lenguaje de contactos, pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es ver funcionalidades más avanzadas de este diseño. Por ejemplo, vamos a implementar diferentes tipos de paradas, vamos a ver también diferentes modos de funcionamiento, como puede ser el modo por pasos, el modo manual automático, cómo implementar esto en el lenguaje de contactos. Se van a estructurar los GRACEP mediante las denominadas macroetapas y etapas incluyentes y por lo tanto también se va a estudiar cómo se implementan esta forma de estructuración de los GRACEP en el lenguaje de contactos COP. Y con la última unidad, con la unidad 9, lo que se pretende es ya iniciar al alumno en lo que es el tratamiento de datos en el lenguaje STEP 7 y además utilizar de una forma básica las señales analógicas. Esto es, digamos, la introducción de lo que luego se va a ver en segundo curso en los módulos de comunicaciones industriales y programación avanzada. Y al final del libro, a modo de cierre, pues propone una serie de proyectos que el profesor puede utilizar para que los alumnos desarrollen o bien en el aula o bien en su casa, que servirán como apoyo a las actividades finales de cada una de las unidades.